Bueno, hola Arnau, hola a todos desde Buenos Aires, desde España. Estamos ante esta situación del coronavirus y toda la adversidad que está sucediendo en el mundo, buscando formas alternativas para poder conectarnos con todas las personas, poder seguir aprendiendo, poder compartir contenidos. Yo desde lo personal puedo contar que tuve el placer de conocer primero en Birmingham y luego en Barcelona a Arnau, que creo que su obra y su historia es fascinante, y hace tiempo tenía ganas de poder acercar a nuestra comunidad, a todos los que ahora nos están escuchando, viendo en vivo, o los que nos empiecen a seguir después, un poco de todo lo que viene haciendo Arnau, que me parece, por lo menos para mí, fascinante. Así que la idea es, dentro de esta hora, poder conocer y recorrer un poquito. Les cuento, acá está Arnau desde Barcelona. ¿Cómo estás? Hola a todos, muy bien. Bueno, confinado con la familia, ya llevamos bastantes días en casa, encerrados todos. Para los niños se hace un poco más difícil porque ellos tenían una rutina de clases, colegio, amigos, y todo esto de golpe se cortó. Y ahí estamos, intentando pues establecer redes. Muy contento de esta invitación, Uriel, y de tener nuevos lectores, en cierto modo, ¿no? Que pueden aparecer en Argentina. Totalmente, y sí, ahora vamos a contar un poquito, pero primero, ¿cómo vienen sobrellevando toda esta situación desde Barcelona, y en tu lugar de padre, cómo la estás pasando? Bueno, digamos que estamos perplejos, y creo que es una sensación como de abismo un poco, ¿no? Creo que es algo compartido por la inmensa mayoría de personas que estamos viviendo en todo el mundo una situación como esta, que es única, ¿no? Es una epidemia que no es muy grave, pero que satura el sistema sanitario de cualquier país, porque en muchos casos pues exige, como sabéis, una hospitalización, una respiración asistida. Y en estos momentos los muertos que, por desgracia, pues hay en el Estado español, en Cataluña también, pues ya son muchos. Esto afecta mucho a lo que se llama la tercera edad, a los ancianos. Por tanto, en residencias, geriátricos, en pisos tutelados, hay muchísima preocupación. Y digamos que hay una sensación como de colapso, y de caos y de preocupación. Las noticias de hoy, según hay un epidemiólogo muy famoso en Cataluña que se llama Oriol Mitjà, que ha trabajado mucho en África, parece ser que la curva de contagios está bajando, pero no es suficiente. Entonces, el confinamiento sí que se nota, sí que tiene efectos, digamos, positivos, porque, digamos, la infección, la epidemia se ataja, se ralentiza mejor que se ataja, ¿no? Y la idea es esto, ¿no? Llegar a atajar esta expansión mundial. Y como padre, pues es muy duro. Me es imagino. muy duro porque, claro, yo tengo dos varones de 7 y 8 años, muy activos, y digamos que de pronto tienes que estar muy pendiente porque se cortó la rutina, el estudio, tienen que continuar pues con las mates, con el inglés, con la lengua, con los cuentos, y tienes que hacer un poco de papá, de payaso, de psicólogo, de maestro. Y se hace duro porque uno mismo también necesita un poco de serenidad, y al estar todos ahí encerrados no es fácil. ¿Te ayuda, Arnau, para manejar esto, tu rol de poeta, de ensayista, o para eso no hay fórmulas? El poeta se tuvo que ir de paseo una temporada. Se tuvo que ir de paseo una temporada, ¿sí? Sí.
Sí, Bueno, sí, está ahí como... ¿Qué es lo que más me duele? Bueno, a ver, siempre tengo momentos para poder leer, pero si estos momentos se alargan, que suele ser cuando todo el mundo duerme, pues al día siguiente levantarse cuesta, y hay que levantarse, hay que hacer zumos, hay que... ¿no? Porque lo que te aconsejan es que intentes tener una vida lo más natural y normal posible, ¿no? claro. Entonces hay que buscar actividades, no pueden estar enganchados los niños a la pantalla todo el día mirando series o películas. Las pantallas tienen que tener un papel didáctico, ¿no? O hacer ejercicios pues mentales o matemáticas, o buscar estrategias, ¿no? Para que la pantalla no sea un sedante, ¿no? Un opiáceo. Totalmente. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más adelante. Digo, pensaba en esto del confinamiento, de la situación difícil y salvando las distancias, que un poco vamos a llegar un poquito también a la poesía de Katzenelson y la obra que estuviste traduciendo, que no sé si también eso puede traer un poco de fuerza, digamos, pensar en situaciones muy difíciles que de alguna manera nos pasaron también para encontrar esperanza con todo esto. Pero antes de adelantarnos a esto, me gustaría, Arnau, si te animás para quienes no te conocen, contar un poquito de tu historia, de que naciste en Mallorca, ¿es así? De que tenés un origen familiar muy particular. Bueno, si querés contarnos un poquito de esto, que estás gran parte del tiempo en Barcelona y otra parte del tiempo en Mallorca, pero creo que es muy importante para conocer de vos. Bueno, sí, como has dicho, pues yo nací en Mallorca. Mallorca es una isla que tiene un pasado judío muy, digamos, que se respira, ¿no? Está en todo un día muy potente. Hay que tener en cuenta que Mallorca, en el Mediterráneo, entre África, Italia, por un lado, y el Levante español y el sur de Francia, pues tenía un lugar estratégico importante, y había una comunidad judía muy importante en la época medieval. Era una comunidad esencialmente de comerciantes, de cartógrafos. Había una escuela de cartografía muy importante, el Atlas de Crescas, no sé si te suena. En París hay un atlas del Mediterráneo entero, el primer atlas que se hizo del Mediterráneo todo entero es de Crescas, que era un cartógrafo muy importante de Mallorca. Y bueno, digamos que hubo un peso de la comunidad judía en Mallorca pues preponderante durante mucho tiempo, ¿no? Y de hecho no hubo expulsión. Se habla de la expulsión de 1492 y en Mallorca esta expulsión no se produjo porque en Mallorca ya no había judíos. Es decir, habían sido todos bautizados en 1435. En 1435, wow. En estos momentos España no existía, hablar de España es un anacronismo, había reinos y había los reinos castellanos, la corona catalano-aragonesa, ¿no? Entonces el rey catalán obligó, con una presión muy fuerte por parte del Papa, a bautizar a todos los judíos de Mallorca en un mismo día. Entonces desaparecieron. Desaparecieron no físicamente, pero sí como judíos. A esto hay que añadir que en 1391 hubo pogromos en toda la península ibérica, que empezaron en lo que hoy es Andalucía y se fueron, digamos, propagando estos pogromos hacia el norte. Destruyeron, este pogromo destruyó la comunidad de Barcelona, que desapareció, en la que había otro Crescas, que es Hasdai Crescas, que es filósofo muy importante, y se tuvo que ir. Creo que él estaba en Zaragoza en estos momentos y se salvó, pero la comunidad de Barcelona desaparece, muchas comunidades de Sefarat desaparecen, pero la de Mallorca se mantuvo porque los judíos eran tesoro del rey. Es decir, la monarquía necesitaba dinero
y los judíos eran los que aportaban este dinero al rey para sus guerras, para sus castillos, para sus gastos, ¿no? Entonces el rey hizo todo cuanto pudo para que la comunidad de Mallorca se preservara y trajo a judíos de Portugal y del norte de África. Con lo cual, demográficamente, la comunidad de Mallorca se mantuvo. Increíble. En 1435 desaparece, son todos bautizados, pero se mantiene un criptojudaísmo hasta el siglo XVII. Muy importante. Y en el siglo XVII, digamos, la Inquisición descubre que hay una práctica del judaísmo importante. Se descubre a raíz de un Yom Kippur. Y a partir de ahí la Inquisición también tenía, digamos, una sed de dinero, con lo cual las personas que eran denunciadas o apresadas por practicar el judaísmo en sus casas, pues tenía que pagar multas, tenía que hacer cárcel. Y los judíos de Mallorca, bueno, los criptojudíos de Mallorca en general eran familias muy bien situadas, habían prosperado mucho, tenían el negocio del aceite, por ejemplo, que en el Mediterráneo pues era también importante, y esto hace pues que la Inquisición también tenga un poco de sed de dinero fácil, ¿no? Y bueno, digamos que a partir del siglo XVII-XVIII se crea en Mallorca ¿cómo decirlo? Pues hay una serie de autos de fe públicos muy horrendos, porque se mata bastante gente, ya sea al garrote y luego quemados, o incluso hay 3 personas que murieron quemadas vivas. Incluso se quemaban estatua, es decir, los que conseguían huir, pues se creaba como una especie de monigote, ¿no?, de estatua que lo representaba, y digamos todo este teatro del horror de la Inquisición en Mallorca dejó una huella muy fuerte en la población de Mallorca. Y después del siglo XVII se descubre a partir de Yom Kippur que había muchas familias, aclaramos para los que no saben, criptojudíos es el término de aquellos que siguieron viviendo el judaísmo en secreto. Se descubre esto y se comunica una serie de familias a las cuales se acusa de criptojudíos. A ver, se hacen unas listas. Sí. La Inquisición crea unas listas con aquellas personas que son, digamos, ajusticiadas o condenadas, porque hay gente que se arrepiente, entonces les ponen unas penas de cárcel y económicas. Hay gente que bueno, pues que es ajusticiada, ¿no? Y estas listas quedan colgadas en los sanbenitos, que eran los trajes que se les ponía con los nombres, quedan colgados en una iglesia de Palma, y con los nombres de las personas, digamos, que fueron sentenciadas por la Inquisición. Hay actualmente 15 apellidos, de 15, digamos, de familia. Tengo que añadir, porque bueno, hay mucha información, ¿no? Y darla sintetizada es difícil. Había una endogamia muy fuerte. Entre los criptojudíos de Mallorca había una endogamia muy fuerte para poder, digamos, mantener la fe mosaica, que ellos llamaban, ¿no? Entonces, una endogamia en el sentido de que eran familias, las familias que practicaban un criptojudaísmo se casaban entre ellas para poder transmitir, digamos, lo que quedaba de la religión judía. Y esta endogamia se hace, digamos, mucho más efectiva después de los autos de fe, porque los nombres de estas familias quedan colgados en una iglesia, y la memoria, digamos, de la población se queda con estos nombres, que son 15 apellidos, ¿no? Con lo cual, a partir de este momento, el estigma de criptojudaísmo queda circunscrito a estas familias. Muchas de las familias que criptojudaizaban y que no quedan en estas listas, pues se borran, desaparecen en la memoria colectiva. Sí. ¿Sabes? Sí, es decir, fue algo curioso, porque por ejemplo había familias criptojudaizantes que hoy en día no son considerados pues con el estigma judío, que en Mallorca se llama chueta,
que viene de pequeño judío, es pequeño judío en catalán. Juetó es pequeño judío, jueu, juetó, es un despectivo. Es ¿no? un despectivo, es como entonces, claro, como se usó el más conocido tal vez acá en Argentina, es marrano. Exacto. Este término... En España era marrano. Claro. España era marrano. Y en Mallorca, chueta, chueto, que son los descendientes de los judíos conversos por la fuerza. Es decir, desde el punto de vista del judaísmo se los llama Bene Anusim, los hijos de los forzados, porque fueron en general conversiones forzosas, es decir, no fue una conversión voluntaria que un individuo quería, sino que fueron obligados a bautizarse. A convertirse. Y quizás lo positivo que podemos rescatar, y que ahora esto se va a conectar, porque te preguntamos todo esto, más allá que venís de Mallorca con tu historia, es que a partir de la publicación de estas familias, hubo familias que hasta el día de hoy siguieron conociendo sus orígenes judíos desde aquellas conversiones forzosas que se hicieron en Mallorca. Es decir, en Mallorca, ahora ya las generaciones más ya no, muchas desconocen todo eso, pero digamos hasta mi generación lo que era un chueta era algo pues obvio, evidente, es decir, este estigma era muy presente. En mi familia, pues por parte de mi padre, por parte de la madre de mi padre, pues había habido un matrimonio mixto entre una persona chueta y una no chueta, es decir, mi padre, por parte de mi abuela, y esto había creado pues porque cuando había estos matrimonios con un, digamos, cristiano viejo y un chueta, era bastante un trauma familiar, ¿no? Y esto se transmite a los hijos y a los nietos. Sí, porque sí. ahí hubo algo, ¿no? Y también luego por parte de mi madre me dio una Biblia muy antigua que tenía ella, bueno, que había en mi casa, me dijo esto no se tiene que perder y tal, pero ella me lo dio, es decir, la transmisión a la generación de mis padres y a mi generación era algo pues casi inconsciente. Es decir, mi madre me dijo esta Biblia no se tiene que perder, tu abuelo la quería muchísimo, y yo una Biblia súper hecha polvo, muy vieja, en un estado muy preocupante, ¿no? Porque se deshacía prácticamente, y vi que era una traducción de Cipriano de Valera. Estaba prohibida la versión de Cipriano de Valera. ¿Por qué estaba prohibida? Según tengo entendido, yo no soy especialista en esto, pero el canon había cosas en el canon y en la interpretación del texto que eran más cercano, digamos, al protestantismo, me parece, no estoy muy seguro. Pero es una Biblia anotada y es una Biblia con los nombres chuetas de la familia, que son los apellidos pues que se conocen en Mallorca como chuetas, ¿no? Bueno, y esto ya, pues recibir esto, que tu madre te da esto, y pues luego tenía el primo de mi madre que se dedicó a trabajar como historiador autodidacta sobre todo el tema chueta, es decir, te van llegando inputs que son... Que te hablan de tu identidad. Yo te interrumpo un segundo porque hay una pregunta que estuvieron mandando y aprovecho si alguien quiere comentar desde dónde nos está viendo y demás. Me preguntaron si sabes si el apellido Mir tiene Mir es una de las familias chuetas. No. No. Hay 15 apellidos que igual los puedo decir de memoria: Aguiló, Fuster, Picó, Cortés, Valls, Valleriola, Fuster, Miró. No sé, podía buscar en internet, en Wikipedia aparece. Sí, qué fuerte el apellido Cortés o Miró que aparezcan ahí, ¿no? Sí, bueno, Miró de Mallorca, no Miró de Cataluña, porque el pintor, Joan Miró, que se casó con una mallorquina y que se fue a vivir a Mallorca, donde tuvo un estudio y trabajó muy bien y tal. Cuando llegó se encontró con esta cuestión, porque pensaban que era chueta. Y él decía, no, yo al principio él tampoco sabía muy bien qué era todo eso, ¿no? Claro. Porque era algo muy, muy arraigado, muy arraigado. El primer alcalde
chueta que hubo en Palma, en la capital, fue durante la democracia. Antes no había habido un alcalde chueta. Wow. Y cuando, no, digamos que había un antisemitismo que se ha ido diluyendo con el tiempo porque este tema, pues, digamos, ha ido... Hay un momento en que deja ya de tener un papel importante con el turismo, con la inmigración que hay en Mallorca, los cambios poblacionales y todo eso, ¿no? Pero en la generación de mis padres y mis abuelos era muy, muy vivo. El chueta encarnaba todos los defectos del judío. Era usurero, era traidor, habían matado a Jesús, todo. Es decir, todos los tópicos... Con una doble discriminación, podríamos decir, porque tampoco era aceptado dentro de los judíos y tampoco Exacto. era aceptado dentro de los cristianos. O sea que un proceso todavía más grande. No, y aparte de que no había judíos en Mallorca cuando pasaba todo eso. Es decir, un grupo dientes, evidentemente, de judíos que sufrían un antisemitismo atípico, irracional, muy potente, sin que fueran auténticamente judíos. Y tampoco había judíos en Mallorca. Ahora ya hay una comunidad desde hace ya unos 30 o quizás más, ¿no? Sí, pero sí. antes no había judíos. Sí, de hecho la semana que viene, aclaro, vamos a tener una charla como esta con Dani directamente desde Mallorca, para que también pueda contar la otra parte de esta comunidad. Dani tiene una charla muy, muy bien armada, donde todo esto se perfectamente. Por ejemplo, yo no soy considerado chueta porque soy Arnau Pons, y Pons no es un apellido chueta. Y a mí me llegó, digamos, por la parte de las abuelas. Claro. ¿No? Y fue en Barcelona cuando conozco a judíos, a personas que nacieron como judíos y que pues celebraban las fiestas judías y todo eso, ¿no? Cuando de pronto es mi primer contacto con lo que sería el judaísmo, porque antes en Mallorca pues sabías que los chuetas, pues esto, ¿no? Los defectos de la nariz, ¿no? La típica, pues la nariz, ojos vendrados, las caricaturas en la prensa sobre chuetas también podían, ¿no? Las caras típicas judías, todo esto lo vives en Mallorca, ¿no? Pero sin judíos. Totalmente. ¿No? Y bueno, cuando fui a Barcelona, cuando conocí a judíos, de pronto en Barcelona, que era ya dejar la isla y irme a la península, ¿no? A la capital cultural que es para los mallorquines, que es Barcelona, pues ahí fue donde conocí a judíos y me invitaron a un seder de Pesaj, porque había un señor en la comunidad que era muy culto y que conocía perfectamente el tema chueta, ¿no? Sí. Cuando me conoció, a través de su sobrina me conoció y me preguntó, me dice, pero si tú eres de Mallorca, tú eres chueta. Y yo digo, bueno, por parte de las abuelas hay algo, le dije. Y entonces él me dijo, entonces, si es por parte de las abuelas, eres uno de los nuestros. y me invitó a un seder de Pesaj, que fue mi primer contacto con el judaísmo, que fue para mí algo muy, no sé, muy nuevo, muy... De pronto ahí, para mí, yo conocía la Semana Santa de los cristianos, ¿no? Claro. Con toda esta exhibición de los crucifijos en las calles, ¿no? Estas procesiones, y de pronto Pesaj, aquello fue algo que entraba por los sentidos, ¿no? La comida, el vino, la Agadá, con las letras en hebreo que yo no entendía absolutamente nada, era algo... La alegría, la alegría, sí, podía haber otra culpa, alegría, pero... Exacto. Y desde ahí que no te fuiste desde más, podemos decir. A entrar como el gusanillo de aprender hebreo, y empecé a estudiar hebreo. Cuando empecé a estudiar hebreo, pues se me abrió un mundo ahí que es como de pronto se van cayendo como vendas, ¿no? Es como tener unas vendas unos relatos que has tenido de un modo o de una manera, vehiculados, ¿no? Y de pronto aparecen por tu propio impulso, aparecen otros, ¿no? Cuando lees la Torá directamente en hebreo, pues ves el poema que hay ahí, ¿no?
en Bereshit, ¿no? Y ves los juegos de palabras, la magia de la lengua, todo aparece contado de otro modo, ¿no? Ahí aparece una novedad fascinante, ¿no? Y a partir de ahí empiezas un poco más. Mientras acá nos manda Mónica Pornoy listas de apellidos para los que quieran leer que están ahí. Mandamos saludos para Sandra que dice: Arnau, qué interesante esta charla. Sí, así que bueno, quienes quieran seguir comentando un poquito desde donde están escuchando, me parece muy valioso. Pero bueno, entonces Arnau, vos contabas, empezaste a estudiar Ibrit, te acercaste a la Torá, empezaste a releer de otra manera, y una de tus especialidades que yo pude por lo menos poder escucharte cuando vos recitabas allá en Limud en Reino Unido, fue que te empezaste a especializar también en el ladino, o también, como algunos lo llaman, el judeo español, y empezar a traducir y empezar a escribir poesía, que por lo menos lo que yo puedo decir desde mi lugar cuando te escuché, para mí era viajar en el tiempo. O sea, para mí escuchar no solo alguien que esté recitando la poesía de judeo español, de algo que pasó antes, sino que la esté creando, componiendo ahora, traduciendo, era la sensación de que a través de la palabra uno podía transportarse a todas estas historias que vos contabas. ¿Cómo fue este acercamiento con el judeo español? ¿Qué te pasa a vos cuando escribís esta poesía? Bueno, digamos que a través de mi tío, que fue el que en la familia empezó a trabajar todo el tema chueta, desde un punto de vista, digamos, como historiador, ¿no? Y a publicar cosas que encontró en archivos, etcétera, etcétera. Yo empecé a interesarme a través de libros que él me prestaba, o cosas que yo veía en su biblioteca. Me empecé a interesar por los judíos de Cataluña al principio. Es decir, ¿qué había pasado con los judíos catalanes? ¿Por qué no había un judío catalán? Porque el catalán es una lengua de cultura, ¿no? Y en la Edad Media pues tuvo su esplendor incluso, ¿no? Y hasta el Renacimiento. Entonces, tirando de este hilo, supe que una gran parte de judíos de Mallorca y de Cataluña fueron a Salónica. Y en Salónica establecieron comunidades con los ritos, con el nusach propio de Cataluña. Porque había un nusach. Un nusach es, es un poco como el rito específico de una comunidad, ¿no? Sí, y vos decís, y hay una parte del nusach que podemos hablar de la manera en la cual se lleva a la práctica religiosa, y hay otra parte del nusach que tiene que ver con la entonación, el cántico, que uno dice es tan distinto cuando uno va a una sinagoga ashkenazí o sefaradí de algún lugar, bueno, que parece que se recrea en otras partes del mundo. Exacto. Entonces supe que en Salónica había habido comunidades judío-catalanas que habían mantenido el nusach propio de Mallorca, que era el mismo de Barcelona. Y eran comunidades, por ejemplo, las primeras fueron creadas por judíos de Mallorca de 1391, del pogromo importante que hubo en este momento. Y a mí todo esto me interesaba. Incluso tengo un libro de poemas que se llama Desertar, en catalán, que trabaja un poco con todo este legado, ¿no? Y a partir de ahí, pues, el salto al judío español es inmediato. Porque, digamos, estos judíos catalanes acabaron asimilándose a la lengua pues, que era demográficamente más importante, que era el castellano, que eran de los judíos que habían llegado del resto de la península ibérica, pero que venían de lugares muy diferentes, de Aragón, de Andalucía, de Extremadura, y que, bueno, digamos que son un poco las especies que dan aroma al judío español, porque a veces tienes palabras pues que
son catalanas, a veces palabras que son más de una zona de España como Extremadura, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, pues empecé a interesarme por el judío español como una lengua de exilio, como una lengua judía, junto con el yiddish. Me encanta esa definición de lengua de exilio, me fascina. Sí. Me fascina. Sí, 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 sí. Que también es una manera para un poeta de buscar una utopía. La utopía es el no lugar, ¿no? Utopos, ¿no? Es este no lugar que te lo da la lengua. Solamente la lengua, que no te lo da ningún... La tierra, pues bueno, para mí Mallorca es la tierra de mi infancia, ¿no? Los olores, los colores, los sabores... Pero al mismo tiempo, pues también puedo notar esta infancia en otros lugares, ¿no? Sí. En Grecia, no sé. Bueno, hablas en Grecia y yo te interrumpo, tenemos un comentario de acá de un amigo, Ernesto Saúl, que yo sé que su familia, si mal no recuerdo, tiene orígenes de Rodas, donde también, por lo menos yo pude conocer, y hay una comunidad sefaradí muy importante, y pensaba, Arnau, cuando decías esto de la lengua del exilio, si en realidad la poesía tampoco no es un poco la lengua del exilio. No sé cómo lo sentís vos en tu caso personal como poeta. Totalmente. Sí, totalmente. Es un poco esto, ¿no? Y incluso, digamos que la lengua, por eso tuve esta especie de... ¿Cómo te diría? Cuando empecé a estudiar Ibrit y empecé a leer el Tanaj con mis conocimientos rudimentarios de Ibrit y ver que aquello era otra cosa de lo que me había llegado a mí en una cultura greco-cristiana, pues de pronto descubría ¿cómo te diría? Otro relato en el relato, ¿no? Y es un poco eso. El exilio yo creo que también es un poco eso. Es ir... es decir, es tener acceso al lugar donde uno mismo se puede fortalecer en la otredad total. Es decir, es donde lo ajeno, ¿no? El lugar... quizás más inhóspito, Meam lo es, ¿no? Un poco también habla de esto, ¿no? Es decir, el lugar extraño, las tierras extrañas, pues un poco es el lugar donde el poeta tiene que fundar su palabra. Mira, en esto que vos decís, yo tengo acá el libro que tuve la suerte que vos me regalaste, de la última traducción de las lecturas de Cristal del Aliento de Paul Celan. Y hay una frase que está en la contratapa del libro que me anoté acá para poder preguntarte, que por lo menos a mí me encanta, y dice: leer de una determinada manera puede ser a veces un acto subversivo. Y por lo menos desde que empecé a leer este libro me quedó dando vueltas, y ahora, escuchando más de tu historia, cuánto, además y ahora vamos a hablar de la traducción, de alguna manera empezaste a leer las cosas de otra manera. Cuánto a partir de la lengua y a partir de redescubrir la historia, lo que un poco vos empezaste a hacer, ¿no? Es subvertir lo que conocías, lo que te había formado, y empezar a leer y empezar a mirar el mundo de otra manera. Sí, esto que has dicho de Celan es un ejemplo que se asemeja mucho al del hebreo. Es decir, cuando de pronto estudio en el hebreo y me puedo ir confrontando al texto, al Bereshit, por ejemplo, que para mí fue todavía me acuerdo, una revelación, ¿no? Es decir, poder leer el Bereshit con mis conocimientos de hebreo y apoyándome en lo que yo iba estudiando, pues ahí es donde surge esta lectura que calificamos de subversiva, porque iba en un sentido diferente al que se me había transmitido. Entonces, a partir de ahí te das cuenta de que leer es un arte también al mismo tiempo, y que muchas veces tienes que poner en entredicho la misma institución de lectura. Es decir, tienes que poner en entredicho cómo se te transmiten los textos.
¿no? Y Totalmente. es este exilio, es este lugar, no lugar, que te permite una mirada crítica. Y ahí también fue el caso de Celan. Es decir, fue cuando me puse a traducir a Celan y a trabajar sobre la idea del sentido, que esto es un trabajo que pude desarrollar junto con Jean Bollack, fue, digamos, mi maestro en este sentido, con el que trabajé casi 12 años en París, pues que aparece otro modo de leer los textos de la poesía, ¿no? Y ahí todo da un vuelco, en cierta manera, ¿no? Es decir, quizás, bueno, digamos que es un recorrido un poco convencional, porque no estudié filología, estudié biología, ¿no? Pero luego mi relación con los textos viene por el hecho de ser poeta, por el hecho de escribir, y luego mi relación como traductor viene muy vinculada por el hecho de ser judío. Es decir, ahí se dan una serie de elementos. Y haber vivido en diferentes lugares y se mezcla todo esto. Yo no sé, hay una frase, por lo menos para mí, muy emblemática de George Steiner, no sé si la tenés, que decía que para él un judío es alguien que lee un libro siempre con un lápiz en mano, porque cree que puede escribir algo mejor. Después él decía, se frustra en el intento, o tendrá sus melodramas, pero bueno, pensaba esto de... Es el lápiz de la Mahaloket. Claro, exactamente, o como conocemos acá tal vez algunos mahloket de debatir, ¿sí? De seguir escribiendo, de tener estos diálogos tan grandes. Entonces un poco también traducir, podríamos decir, más que tratar de recrear o de representar exactamente lo que alguien escribió en otro idioma, también de alguna manera puede ser dialogar y reescribir. Sí, bueno, en el caso de Celan, para mí es un acto más solidario. Es decir, ha sido un poeta, desde mi punto de vista, muy usado en un sentido peyorativo, es decir, muy citado, muy usado para discursos que a veces le serían ajenos, ¿no? Entonces, para mí, en el caso de Celan, es más una idea de justicia, es decir, hacer justicia a los textos que escribió. Y por eso mi intención en relación a su obra es intentar ser un altavoz a lo que él pretendió hacer en el arte, ¿no? De la palabra. Y esto es diferente, por ejemplo, a lo que... Bueno, diferente a lo de Katzenelson, no. También pretendía, hay un gesto de tikkun, ¿no? En el caso de Katzenelson hay quizás más un tikkun. A ver, antes de ir a Katzenelson, hagamos una breve introducción para los que nos escuchan y tal vez no están familiarizados con Katzenelson. Estamos hablando de uno de los grandes poetas del siglo pasado judío, con una historia muy fuerte, que fue poeta polaco, dramaturgo, y fue sobre todo un moré, fue un maestro, y se dedicó con mucho amor a la educación. Y hay una historia, no sé si querés contarnos, Arnau, muy fascinante, de cómo su poesía fue recuperada antes de ser enviado a Auschwitz. Que la dejó, ¿no? Escondida en una botella, ¿es así? Exacto, en una botella, sí. Es decir, Katzenelson casi vivió el levantamiento del gueto de Varsovia. Es decir, él era de Bielorrusia y cuando Polonia es ocupada, pues su familia se reunió toda en Varsovia. No eran de Varsovia, pero a causa, digamos, de la ocupación alemana se tuvieron que reunir todos allá, y luego fueron confinados en el gueto. Y su mujer y sus dos hijos menores fueron detenidos en una redada y mandados a Treblinka, donde murieron inmediatamente. Y él y su hijo mayor, Tzvi, estaban en otro lugar, se salvaron, y durante un tiempo estuvieron, al ser él un poeta muy querido, pues le evitaban todo tipo de, es decir,
era alguien pues muy, muy querido y él era muy cercano a Dror, al movimiento, ¿no? Y lo mimaban, ¿no? Es decir, intentaban que para ellos era un jajam, un sabio, un moré, ¿no? Y intentaban pues evitarle el máximo sufrimiento. Le consiguieron papeles falsos. Tuvo la posibilidad de irse a Honduras y decidió Exacto, quedarse con su gente. exacto, fue detenido en Francia y fue internado en un campo de Vittel, donde escribió el canto del pueblo judío exterminado o asesinado. En Yiddish, y que ahí es donde vos también llegaste a su obra, que acá en Argentina y de nuevo sumando a muchos comentarios que después vamos a comentar de gente que agradeciendo desde Ioná que vos, Arnau, puedas estar acá, fue Eliyahu Toker, quien hizo la famosa traducción de esta poesía de Katzenelson por primera vez al castellano, muy respetado. Y que bueno, y que vos ahora estás trabajando. Y en Barcelona salió la iniciativa por parte de un editor, Herder, de editar en Barcelona la traducción de Eliyahu Toker. Eliyahu hizo una transcripción del Yiddish para que se pudiera leer a la fonética castellana. Y a mí me encargó el editor de traducir el texto al judío español, porque yo ya tenía un ciclo de poesía en judío español, ya había estudiado a través del INALCO, del instituto que hay en París de lenguas orientales, pues había estudiado esta lengua con la profesora Barón, y en estos momentos en Barcelona tenía una amiga argentina, Barda Fischbein, que es traductora de Yiddish, que me dio ahí un apoyo muy importante. Yo sé alemán, sé un poco de hibrid y el Yiddish, si aprendes a leer Yiddish, que tampoco es tan difícil, ¿no? Porque incluso es más fácil para mí que el hibrid, porque escriben las vocales, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí, un año entero lo destiné a este trabajo. Es decir, con Barda, con diccionarios de Yiddish, también me ayudó Yitzhak Niborsky, que es de origen argentino, si no recuerdo mal, que está en París, en el INALCO, y el judío español que yo había estudiado, y para mí, digamos, en cierto modo, pues la traducción del Yiddish al judío español unió dos personajes para mí muy importantes, que son Yosef Nehama, que es el recuperador del judío español, que era de Salónica, y Yitzhak Katzenelson, que tienen a nivel familiar y sus historias tienen puntos de confluencia. Ambos eran traductores. Por ejemplo, Yosef Nehama, que es el que hace el diccionario del judío español, había traducido a Molière al judío español. Wow. Katzenelson había traducido a Heine al Yiddish. Ambos creo que se llevan 6 años, uno es 6 años mayor que el otro, ¿no? Ambos hacen la experiencia del exterminio, pero Nehama se salva. Nehama sobrevivió a Bergen-Belsen, salió con 60 años de allá y a partir de ahí se dedicó a rescatar una lengua que, digamos, prácticamente había desaparecido, porque la comunidad de Salónica, que era la comunidad, muchas veces pensamos en la Shoah en términos del mundo askenazí, ¿no? Pero el mundo sefaradí de Salónica desapareció prácticamente por completo. Es decir, evidentemente que hay sobrevivientes, pero muy pocos, algunos están en Israel, continúan Sí, y le pasó como también con Rodas, y yo recuerdo una maestra que tuve, Perla Sne, que hablaba un poco quizás como empezamos la charla con los chuetas, que fue doblemente difícil para los judíos sefaradim lo que fue la Shoah, porque eran enviados a lugares donde estaban prácticamente incomunicados por temas del idioma con el resto de las personas. Es algo que Claude Lanzmann muestra, por ejemplo, en su película, en Shoah, aparece pues el tema de Grecia, ¿no? Aparecen algunos sobrevivientes explicando la catástrofe que fue todo aquello. Yo acá tengo el libro, que creo que en Argentina se encuentra, en Buenos Aires. Sí. Esta es una edición que hizo Herder con la traducción de Toker y la mía, y esta es una edición de bolsillo que salió solamente con el judío español.
¿Y te animás, Arnau, a leernos algún fragmento de la poesía en judeo español? Y después, o por donde quieras empezar, si en español o después en judeo español, pero yo quiero que la gente pueda escuchar lo maravilloso que suena en judeo español. Sí, a ver, quizás todo el primer cante es un Sí. poco largo, pero, pero puedo leer unas estrofas. A ver, Dale. Y también veo pienso, que están de los niños llorando. es lo normal, De fama propia. sí, por acá, sí, es lo normal al hacer estas cosas desde casa. Agrego, pensaba cuando contabas todo esto que estás trayendo un poco de Shalom Bait y de justicia. Siempre, por lo menos, y en tantos lugares del mundo, en Israel, en Argentina, en Nueva York, que pareció tan enfrentado la cuestión del Yiddish y los Ashkenazim y los Sefaradim y quién tiene preponderancia. Bueno, encontrar esta traducción de Yiddish a judeo-español es como un gran acto de paz y de compartir y de diversidad Sí, que sí. estás No, trayendo. para mí fue algo, estoy yo francamente orgulloso de este trabajo. Evidentemente, en el epílogo lo explico, es decir, es algo que solo no habría podido. Es decir, me ayudó mucha gente, me ayudaron incluso desde Estambul. Wow. Tenía personas de la comunidad, de la Ladino Comunidad, que es una comunidad virtual, pero también, digamos, pues de Israel, Yehuda Tzvi, Gülen Orgun, Raquel Amado, es decir, muchas personas fueron leyendo mi traducción a medida que yo iba creando el texto, el nuevo texto, ¿no? Y me daban sus comentarios, de pronto me escribían y algunos me decían, porque a mí me interesaba que fuera un texto que lo pudieran leer incluso gentes de idioma judío-español, pero de lugares diferentes, ¿no? Totalmente, Es decir, sí. porque se dialectiza mucho el judío-español, como el yiddish. Digamos que el yiddish ha tenido más tradición literaria, ha habido más traducciones, Goethe, traducido al yiddish, etcétera, etcétera. El judío español fue algo más, quizás, sin tanto, no sé, no hubo una producción literaria tan potente. Pero me interesaba que fuera leíble o legible, pero por personas de origen diferente, ¿no? Os voy a leer unas Bárbaro. estrofas, si te parece. Dale. Ah, amóstrate a mí, pueblo mío, déjate ver, expande tu mano, desde las follas fondas y de kilómetros de longura, apretadas y espesas. Tabacá, baixo tabacá, arrufiadas de cal viva y quemadas. Arriba, sube de lo más baixo, de la tabacá más fonda. Venid todos de Treblinka, de Sobibor, de Auschwitz, de Belzec venid, y venid de Ponar, y de otros lugares más, y demás, con los hoyos quitados, con el grito entellado, un escándalo y sin voz. De la arena venid, de los caños andestash bien fundidos, de los mofos pudridos. Venid, arresecados, molidos, rayados, venid y arresentadvos. En un grande círculo, en una carrucha a mi derredor, una grande rodancha, nonos, nonas, madres con criaturicas de teta, venid, huesos gidios que se hicieron farina y pedazos de chabón. Amostradvos a mí, reveladvos a mí todos, venid cada uno y uno, venid, vos quiero ver a todos, vos quiero echar una mirada. Quiero sobre mi pueblo atemado echar una mirada muda, amudecida. Y después voy a cantar. Sí, aquí está la arpa, yo la taño. Impresionante. Es el final del primer cante. Impresionante. Sí, pensábamos, ¿no? Comenzamos hablando de nuestro confinamiento con todas las comodidades y internet y demás que podemos tener,
y tal vez la poesía de Katzenelson, que por lo menos en Israel fue tan reivindicado, con tantas calles, con tantas obras, con tantos lugares, básicamente no solo por su lugar de poeta, sino en su lugar de educador, como vos contabas, participó de la rebelión en el gueto de Varsovia y decidió también comprometerse con esta tarea educativa. Bueno, me parece que es un mensaje muy valioso para nuestros tiempos. La pregunta que a mí me queda, Arnau, antes de si alguno de los que nos está escuchando quiere enviar alguna pregunta o un comentario, es ¿qué te llevó a vos a acercarte tan especialmente a Katzenelson y además del orgullo que contás, que sentís vos cuando lees su poesía? La primera vez fue un encargo que me hizo un profesor de la Universidad de Barcelona, que me dijo, tendrías que traducir a Katzenelson al catalán. Ok. Y bueno, digamos que yo no lo conocía en aquel entonces y me procuré un poco las diversas traducciones que había en estos momentos, en alemán, en inglés, y lo intenté, pero tuve que parar, porque traducirlo al catalán se me hacía como decir, es decir, es algo muy duro, es un poema fuertísimo, y traducirlo a mi lengua materna, aparte de que es un poema muy meditado. Katzenelson era un poeta muy dotado, hace muchos juegos de palabras, en el horror hay rima, hay métrica. Intentar hacer esto artísticamente me costaba. Es decir, era como, lo veía como a veces me parecía algo, pues, no sé, tenía una sensación como de, ¿cómo te diría?, de malestar. Era curioso. De pronto me surge un segundo reclamo por parte de Herder, que me dicen, tendrías que traducir a Katzenelson otra vez, ¿no? Es decir, era como que Katzenelson bateaba mi puerta, ¿no? Picaba, sí. No sé cómo se dice en argentino, ¿no? Tocaba en mi puerta, sí. Golpeaba en mi puerta por segunda vez. Y cuando me dijeron al judío español, ahí de pronto pensé que lo veía como, no sé, como que el bloqueo que había tenido en catalán de pronto se me desapareció. Y pensé, al judío español sí que lo veo. Y lo intenté, y a medida que iba trabajando lo veía cada vez más factible. De pronto aquella sensación de atasco que había tenido en la traducción catalana, pues no la tuve al judío español, igual también un poco por la lejanía del idioma, ¿no? Es decir, intenté hacer un judío español culto, leí muchísimo en aquella época obras que había en judío español, todo lo que me caía en las manos lo devoraba, intentaba impregnarme al máximo de la lengua. Y a medida que lo iba trabajando, pues lo veía sólido, coherente. Y pensé, tengo que acabar. Y estuve un año prácticamente haciendo eso. Y bueno, y estoy muy contento del resultado, francamente. No, me parece maravilloso y me parece de alguna manera poder captar también, sí, todo esto que quedó no solo del exilio, sino tantas historias arraigadas en la lengua, en el idioma, en palabras escondidas que, bueno, que vuelven a traer vitalidad y que también... Es un poco lo que dices vos ahora, ¿no? Es decir, palabras... Es decir, para mí también no era solamente... a reactualizar un texto, sino reactualizar palabras que estaban prácticamente en desuso. Totalmente. En el mismo judío español, porque claro, es decir, hay muy pocos hablantes de judío español hoy en día. Y yo intentaba, pues, que palabras que estaban prácticamente en stand-by, o no puedo decir muertas, porque muertas es muy fuerte, ¿no? Pero que estaban en el diccionario, sin que estaban ahí.
Bueno, ¿no? de alguna manera muertas, pero con la posibilidad de volver a tener vida. Para que la lengua Exacto, tenga vida, hay que escribirla, hay que hablarla y hay que escucharla exacto, exacto, exacto. como nos pasó Y recién. cuando lo tuve acabado, pues la gente, incluso la gente de Estambul, que Raquel Amado y bueno, había diferentes personas que iban siguiendo mi trabajo, la profesora Barol desde París, quedaron muy satisfechos y esto para mí fue el mejor regalo, ¿no? Es decir, haber creado algo de estas características, ¿no? Bueno, Sí, Arnab, sí. vamos a compartir la información del libro para buscar si se consigue acá en Argentina. Vamos a compartirles también el video de esta charla para los que quieran de lo que están. Yo quiero mandarte algunos saludos que nos dicen que, bueno, desde Tigre, que es en las afueras de Buenos Aires, nos escuchan. Jorge Salama, que también viene de nuestra comunidad de familia sefaradí, venezolano, ahora en Argentina, también manda felicitaciones por la charla. Nora Glagowski nos dice que es muy interesante conocer esta historia que no conocía de cómo fue descubrir el judaísmo. Mónica Weiss, Teresa Königsberg, que también bueno, es una maestra que conoce mucho de la lengua y del hebreo, manda saludos. Ernesto Saúl dice, bendicha tripa de madre, ¿qué tal? Yo parió, por ambos, probablemente yo lo pronuncié mal, que no hablo judeo-español, eh, No, pero, está bien, está bien. pero está, bueno, veo que estuvo aprendiendo del judeo-español. Como sabes, bueno, hay muchos también judíos sefaradín de acá que viajaron a España, se reconectan con sus raíces Sí, y con lo sí, que sí. está. Lisandro Vicens dice felicitaciones por la valiosa charla y trae una pregunta muy interesante que te pregunta Arnau. ¿Cuál sería el sentido que le das vos a la palabra confinamiento? Interesante pregunta. Bueno, confinamiento es un poco la palabra que ha sido una palabra que casi se nos impuso, ¿no? Fue a través de la prensa, a través de los medios de comunicación, ¿no? Es una palabra, pero sí tiene una connotación dura, ¿no? Es decir, confinado, ¿no? Ahí podemos deshacer y el finar es algo que preocupa, ¿no? Pero bueno, digamos que yo intento, en la medida de lo posible, intentar buscar lo positivo. Y lo positivo